Ya, estoy grabando. Perdón. Y ahora sí. Ahora sí ya Josefina. Hola, buenas tardes. Tengo una duda con el test formativo 3. El test formativo. Voy. Déjame buscarlo. Test formativo número 3. El de combinatoria y probabilidades. ¿Sí? Sí. Ya voy. Se me está abriendo, espera. Y ahora sí. ¿Qué pregunta? Es respecto a la pregunta 7. Pregunta 7. ¿Dónde está en la página? Uy, ahí está. Ya. La que dice si una prueba de opción múltiple consiste en 5 preguntas, ¿esa? No, una que habla de que Pedro quiere enviar una carta a María, la 7. Ay, a ver, espérame. Estoy buscando, espérame. Ya la encontré. Ya, la que dice Pedro quiere enviar una carta a María, la probabilidad de que Pedro escriba la carta es de 0,8. La probabilidad de que el correo no la pierda es 0,9. La probabilidad de que el cartero la entregue es de 0,9. Dado que María no ha recibido la carta, ¿cuál es la probabilidad de que Pedro no haya escrito la carta? Sí Ya. tengo una duda puntual respecto Ujú. a eso, que es por qué en la parte final se calculó 0,2 dividido en la probabilidad de que María no recibiera la carta. Como que ahí me perdí. En A la última, en el ¿En la último última? párrafo del ejercicio, sí, de la Ya. resolución. Ya, donde dice... Ah, ya, Luego, sí. ya. Es que eso a lo que se refiere es que es una probabilidad condicional. Tenéis que leerlo como cuál es la probabilidad de que Pedro no haya escrito la carta dado que María no la recibió. ¿Ya? Entonces, esa es como la lectura de esa probabilidad que sale ahí. Pedro no escribió la carta dado que María Entonces, no la escribió. Entonces, no recibió. Entonces, pasa que acá hay una fórmula que debe estar en el formulario, déjala busco, que es de probabilidad condicional, que es cuando uno busca B dado A, por decirlo así, o esa es como la manera de leerla. Debe estar en el formulario de resumen. Mira, está en la parte donde dice, abajo de donde sale teorema, dice probabilidad condicional. Sale la probabilidad de que si tienes dos elementos y quieres calcular la probabilidad de A dado B, tienes que dividir la probabilidad de que pasen ambas juntas, la intersección, dividida la probabilidad de que pase lo segundo, B. Entonces, en este caso, 0,2, ¿qué es? esa era mi duda, ¿es la intersección? Claro, en este caso debería ser como la intersección entre que Pedro no la escriba y María no la reciba. Ya, esa era mi duda en Y, específico, no sabía de claro, dónde es a esa qué se refiere división, con eso. claro, que parecía como de la nada. Claro, pero acá en este caso, más que una división, lo que está intentando como notar acá es que pasa algo dado la otra cosa. ¿Ya? Sí, me quedó claro. Muchas gracias. De nada. Seguía Isabel. Ay, sí, estaba justo escribiendo en el chat. Pero creo que Josefina estaba antes que yo. Sí, sí, es cierto. Ya me respondieron, gracias. Sí, Ah, pues, perdón. hay que bajar la manito. Cierto. Ya, respecto a la pregunta de Josefina, tenía la duda porque también aún no entiendo por qué el 0,2 va a ser la intersección, porque se supone que esa es la probabilidad solamente de que Pedro no haya escrito la carta, Claro, no la intersección. ya a ver, ya aquí. Yo no hice el test, lo hizo Raúl, pero ya ver viendo, lo voy a intentar hacer rapidito, ¿ya? Entonces tenemos, ya primero tenemos una situación que es la de que Pedro envíe o no la carta. La probabilidad de que la envíe es de 0,8 y la probabilidad entonces de que no la envíe sería 0,2, ¿cierto? Luego tenemos Sí, la probabilidad de que el correo no la pierda. Entonces, el correo tiene 0,9 posibilidades de no perderla y 0,1 de sí perderla. Y luego tenemos la probabilidad de que la entregue. La probabilidad de que la entregue también es 0,9. Entonces la probabilidad de que no la entregue es 0,2. Y entonces tenemos como distintos factores acá. Pero acá lo que nos están intentando decir es como, obviamos la existencia del correo. Estamos viendo solamente de cuál sería la probabilidad de que, dado que María no la recibió, considerando todos los factores que hay acá entre medio,
de que haya sido porque Pedro no la escribió. O sea, ese 0,2 de que no la escribió. ¿Cierto? Sí, pero en ese caso, ¿dónde ahí se encuentra la intersección? Porque ahí hay un compañero en el chat que está diciendo que se multiplicaría que es por 1. Porque... Y eso no sé si... La probabilidad de que no la reciba María si es que Pedro no la escribe. Es que claro, si Pedro no la escribe, María no tiene ninguna... La probabilidad de que no la reciba es 100%, porque no habría ninguna Ya. carta que recibir. Ya. Entonces, claro, si tú lo veis como un diagrama, no un diagrama de árbol, sino un diagrama de Venn, los circulitos que se juntan, tenemos por un lado el que la reciba, de que ella la reciba, y por otro lado la probabilidad de que él la escriba. Entonces la intersección entre que él no la escriba y que ella no la reciba, claro, pues sería 1, porque 100% de la probabilidad de que no la reciba y no la escriba, porque no tiene nada que recibir si es que nadie la escribió. Como que más que nada se va, claro, yo creo que Lenny tiene razón. Pero como le digo, puede que me esté equivocando porque yo no hice este test, pero le encuentro mucho sentido a lo que dice. La probabilidad de que ella no la reciba, si él no escribe la carta, es 100%. No tiene ninguna carta que recibir. ¿Ya? No sé si te queda un poquito más claro. Si no, bueno, Sí. puedo preguntarle igual a la profe como si es que ella tiene alguna explicación un poco, o Raúl, que fue el que al fin y al cabo hizo el test. O sea, igual si pudieran subir una explicación así como más clara, mucho más clara, sería mejor. Ya, Pero este es el lo entendí ejercicio más. 7. Espérate, lo voy a anotar igual para que la profe lo tenga en cuenta, porque mañana creo que también van a hacer otra ayudantía, pero la base creo que Yanara o Christopher, no me acuerdo cuál de los dos. Entonces el ejercicio Hola, yo 7, asumí lo mismo que Javiera, que como no escribió la carta, María no tiene ninguna posibilidad de recibirla, entonces se asume que la intersección es 0,2, por así decirlo. claro. Y yo creo que, o sea, tiene sentido, pero quizá hay una forma como un poco más lógica quizás de ver ese ejercicio como, porque yo creo que igual cuando uno está haciendo la prueba no llega y dice, ah, si esto no pasa, esto tampoco, así que es 1. Quizás como un razonamiento un poco más complicado de hacer como a primera vista leer el ejercicio. Quizás la pregunta sea como una que creo que está en una ayudantía, una del ¿Cuál? escrito la carta. Quizás sea eso, ¿no? Ahora sí. Perdona que se me iba a morir, se me murió el internet. No escuché nada de lo que dijiste, perdona. Ah, pocha, ya, es que lo que yo decía es que puede ser que sea, la resolución sea parecida a un ejercicio que vimos en una ayudantía, que era como con el petróleo, que la probabilidad del petróleo de encontrar en el suelo 1 era tanto, y dentro de ese suelo había otra probabilidad de que en ese suelo hubiera o no hubiera. Quizás sea como eso la resolución, Claro, ¿no? claro. Sí, yo creo que sí. Me parece, Eh, y no sé exactamente dónde está esa ayudantía porque la ayudante de la semana pasada la hizo la profe, no la hicimos los ayudantes. Pero, pero sí, me hace sentir igual le voy a preguntar a ver si tiene alguna explicación un poco más lógica o más fácil de entender, como para que a nadie le quede duda. Ya lo tengo anotadito. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda que no sea con ese ejercicio? Porque si no vamos a estar encerrados todo el rato en lo mismo. ¿Ya? Creo que seguía Anaís. Sí, profe. Tenía una duda con el test 3, pero en la primera pregunta. La primera pregunta. A ver, Ujú. es el tiro. Por ejemplo, en la B, no, mentira, en la C, me confunde por el hecho de que como que le resta 2 a las preguntas totales. Y después en la otra igual pasa lo mismo. Entonces, por eso como que me confundo en la C y después no sé hacer la otra. Ya, a ver. La que dice un estudiante debe responder 10 de 13 preguntas en un examen. Ujú. A ver. Déjame revisar. En la C me empezó a confundir. Ya, claro, cuando te dicen como que tienen que elegir una sí o sí. Ujú. Ya, a ver. La solución que sale acá dice. Ya, es que viene primero como la parte de interpretación del enunciado, que sería, nos dicen si debe responder la primera o la segunda, pero no ambas, entonces tenemos que escoger la una o la otra. Tenemos que ver con la Ujú. posibilidad Una otra, de sí. una o la otra. ¿Ya? Entonces,
dentro de las otras, o sea, tiene que responder 10 preguntas en total. Claro. Nos van a quedar 9 que van a estar, que las va a responder sí o sí, que va a ser de la tercera, alguna entre la tercera y la 13ª pregunta. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que, la primera parte te sale la combinatoria de 2 sobre 1. ¿Por qué de 2 sobre 1? Porque de las dos preguntas tienes que escoger solamente. Responde una. Entonces, claro, ahí tienes que tomar esas preguntas como si fueran como en bloque. Por una parte tenemos que tiene que responder la una o la otra, y por otra parte tenemos el resto de las preguntas. Ahí también puedes quizás hacer como esa analogía de tiene que responder una de las dos y 9 de las otras 11. Entonces, al hacer esa Claro, gestión, puedes hacer pero lo que es el principio multiplicativo, ¿cachai? Como, me confunde el hecho de que como que son 13 preguntas en total y le resta 2, como que si hubiera respondido las dos primeras preguntas, pero dice que había que responder una de las dos preguntas, entonces por eso yo le había puesto 12 en vez de 11. claro, es que pasa que si tú pones 12, vas a estar considerando de nuevo la pregunta que no puedes responder, porque viste que hay una pregunta que no la van a responder. Ah, Entonces, si tú pones 12, entonces estás tomando entre en cuenta esas esa dos pregunta. no responde una. Claro, Entre y esas va a dos. quedar una que Ah, no la van a responder sí o sí, y está entre esas primeras dos. Entonces, si tú la vuelves a considerar mm, en la segunda combinatoria, estaría ahí como considerando claro, que se puede responder, y no se puede. Entonces, yo creo que ahí viene la... sí, ya entendí. Muchas gracias. Sí, y los demás Ah, como... tenía otra pregunta. Dime, Para que me acuerdo, pero no me acuerdo cuál era. Ah, la 3 también. la 3. Sí. Ya, espérame. Déjame ver, me Este, habían preguntado con el chat, dice, con el ejercicio 3 del test 1. Ah, ya, es el test 1. Después me voy al test 1, ¿ya? La 3 del test de combinatoria. sí. Es que dice que hay que formar 5, creo que eran 5 palabras, o no, 5 Ujú, letras, usar 5 letras. sí, Y multiplica por 5 factorial. sí. No sé si me Sí, lo que entendí, pasa es que porque esa pregunta me la consultaron igual el otro día y también tenía la duda porque pareciera ser que se podría hacer con variación, porque uno dice son palabras, entonces claro, el orden debería importar. Le Ujú. pregunté igual a la profe, pero la profe no fue la persona que hizo el test, le hizo Raúl. Entonces yo a la persona que me preguntó le recomendé que le mandara un correo a él porque él sabe bien, pero acá más que nada como que lo que intenta decir Raúl es que tú tienes que tomar a ver, ¿cómo decirlo? Es que Raúl hay un video donde Raúl responde la duda sobre esta pregunta y dice que acá lo que no tienes que tomar no es lo importante las palabras como tal, sino las letras. Acá Ya. casi algo parecido a lo de responder verdadera o falsa, porque toma por una parte que tienes que elegir 3 vocales, o sea, 3 consonantes, digo. Por ejemplo, en la pregunta A, tienes que Ujú. elegir 3 consonantes, entonces tú sacas la combinatoria de 21 sobre 3. Y con eso Ujú. la probabilidad de escoger 3 consonantes del universo de 21 consonantes. Y luego así lo Claro. mismo con las vocales. Ahora, ¿de qué Sí. viene ese 5 factorial? Pasa que esas vocales y esas consonantes las puedes ordenar de distintas formas, ¿cierto? Ujú. Entonces, es como que tú hagas ahí una permutación entre los 5 elementos que vas a tener. Ah, Entonces, es ya. como cuando uno tiene 5 sillas y supongamos que las 5 sillas son distintas. Entonces, tú puedes ordenar las 5 sillas de 5 factorial maneras distintas. Sí. ¿Ya? De ahí viene ese 5 factorial. Ah, ya. O sea, da igual las palabras si tienen sentido o no, solamente importa cuántas se pueden formar en total. Claro, claro. Eso es más que nada como lo que intenta decir. Ahora, yo igual Ya. voy a hablar con Raúl para ver el tema, porque había harta gente que tenía dudas con esa pregunta, porque como dice palabras, uno asume que el orden importa, porque no todas, o sea, Ujú. escribir ABC no es lo mismo que escribir CBA ni viceversa. Pero Ujú. él es el único que sabe por qué él lo resolvió con combinatoria. Pero esa es como Claro. la lógica que siguió ahí. ¿Ya? Muchas gracias. De nada. Ya. Voy a ver la pregunta que me dijeron del test 1. Era la pregunta 3 del test 1, que es el de estadística descriptiva. Voy a tener abierto todos los tests ya porque, por si acaso. Eh, ya, el test 1, estadística descriptiva. La pregunta número 3. Ya, a ver, la pregunta número 3 dice eh, la de completar la tabla. Ya, no sé quién tenía la duda, pero si me puede decir qué duda tiene específicamente con eso.
Yo se lo agradecería para saber qué es lo que tengo que responder. Ya, la parte de calcular la frecuencia. Ya, a ver. Voy a convertir la pantalla para que podamos ver así como bien. Ya, que es como esta parte de acá. Ya. A ver. Ya, si tenemos como esta tabla, lo primero y lo más fácil es sacar como lo que es la clase y la marca de clase. Porque claro, acá igual te están como mostrando que los intervalos van a ser de 2 unidades. Entonces sería 5 a 7, 7 a 9, 9 a 11. Y después sacamos la marca de clase sacando el promedio entre los límites inferiores y superiores de los intervalos, ¿cierto? Hasta ahí todo bien. Ahora, para sacar la frecuencia, ya, por ejemplo, acá te entregan solamente una frecuencia acumulada, te entregan acá la multiplicación entre el dato y la cantidad de veces que se repite. Entonces, por ejemplo, acá sabemos que la frecuencia absoluta es 90 y acá vamos a tener 10 más, entonces sabemos que acá la frecuencia acumulada va a ser 90 más 10, que sería 100, que es como claro lo que se marca acá. Sabemos que el total vamos a tener 100. Fuera de eso, acá claro, te dan como varias variables y fuera de eso no sabemos al parecer muchos datos. Sabemos que la media es de 9.42. Sabemos que son 100 datos. Eh, a ver. Ya lo creo. Hola, Hola. no sé si se escucha muy bien. Sí se escucha. Despacito, pero se escucha. Ya. Em, lo que pasa, bueno, aquí dice que la media son 6,08, ¿cierto? Ujú. Y, por ejemplo, también podemos saber el valor de la tercera fila, porque dice que XI por NI es 180, y sabemos que la marca de clase entre esos son 6. Claro. Entonces, necesariamente el otro valor del NI tiene que ser 30. Luego, aquí el problema está en cómo relacionarlo con la media, porque quedan dos valores que no quedan muy claros. Claro, que sería como el primer valor, por ejemplo. Me parece que no. Claro. Claro, y el de 28, el 12 y el Y el de 28 acá. no queda muy claro cómo calcularlo. Claro, porque acá, por ejemplo, está viendo que acá hay 20, que acá hay 30. Sabemos que el número que va a estar acá, no, miento, podría saber que el número que está acá más 30 va a ser el de acá, pero claro, te falta como este dato de acá para poder completar el resto. Ahora, veamos. ¿Qué datos nos dan? Solamente nos dan la media, que es lo que dice en el 3. Se completa la tabla sabiendo que la media es 6,08 y no dan nada más. Ya, la media, ¿qué significa o sea, la media? La media es el promedio Claro, el promedio es la suma de todo de XI por NI y después dividido en el total. dividido por el total de datos, esto que sería n. En este caso, como ya vimos, sabemos que n es 100, ¿cierto? N es 100. Tenemos la multiplicación, por ejemplo, acá, pero vamos a ver que entonces la sumatoria de todos los x por n van a ser 100 veces el promedio, que sería 6.08 por 100, que sería 608, ¿cierto? Claro, sí. Ya, hasta ahí todo bien. Luego sabemos que acá la marca de clase va a ser 10 y sabemos que la frecuencia acá es 10. Entonces también vamos a ver que XI por NI va a ser 100. Entonces ese valor también lo vamos Bien. a completar. El de 180 también lo sabemos y el de 4 por 20 también. Esos están claros. Claro, Que esos se esos de deben acá sumar. están todo bien. Ahora, el de acá, por ejemplo, o sea, ya. Está acá, está puesto para escribir. Mm, mm, no me acuerdo dónde está esta cuestión para escribir, pero filo. Entonces vamos a tener, este dato de acá lo tenemos, este de acá también, este de acá también, este de acá también. Todo esto de acá también lo tenemos y esto de acá también. El 20, el 30, el 10 y el 100 también los tenemos. ¿Sí?
Entonces, ya también te piden que calcules la mediana. Em, a ver. Espera, estoy escribiendo algo. Profe, un comentario. Dime. En ese ejercicio hay que hacer un sistema de ecuaciones. Claro, es que eso es lo que estaba pensando, quizás como poner una incógnita acá, por ejemplo. Ujú. Este valor lo sabemos, y otro acá, por ejemplo, porque si sabemos que A ver, x más 20 más 30 va a ser igual a 90. claro. Espera, aquí. Claro. No sé si alguien lo tiene resuelto, como así no evitamos el rato que voy a tener que estar haciendo yo eso por mientras, pero no sé si alguien lo tiene, como para que nos diga cómo lo hizo. Yo lo tengo resuelto. Por ejemplo, trabajé con la columna NI, la de frecuencia absoluta, Ujú. y saqué el 20, el 30, si no me equivoco, Ujú. y... Ay, espere que me Pendiente perdí. te quedaría como pendiente el 12 y el 28, que son como los números que dicen que es como difícil de saber, por ejemplo, ¿no? Claro, el 30 se puede sacar, ¿cierto? Sí. El 30... El 30 lo sacábamos de este dato de acá. Sí, espérame, dame un segundito. Ujú. Disculpe, yo también lo hice por si necesitan. Ya ves cómo lo hiciste tú. A ver cómo. Lo hice con un sistema de ecuaciones porque yo lo hice, por ejemplo, para plantear la primera ecuación, que sería la de frecuencia absoluta. Yo Ujú. dije, ya, tenemos la frecuencia acumulada, que sería los 90. Entonces, los dos números, que serían el 12 y el 28, que lo puse como X e Y, Ujú. tienen que sumar 40 para llegar o sea, perdón, claro, tienen que sumar 40 Llegar para a 100. llegar a los 90. No, para llegar a los 90, tomando en cuenta el 20 y el 30. Ah, sin contar el día al final, claro, pero también lo podrían haber pensado como que para sumar los 100, contando el 10, pero ambos son igual de válidos. Ah, claro, sí, pero bueno, yo no pensé en eso. Y luego la otra ecuación para plantear el sistema lo hice con lo Chini, en la última fila, Ujú. o la columna, perdón. Ahí también faltan dos datos, que serían el 24 y 24. el 224. 224. Claro, entonces eso, el 24 sería 2x y el 224 sería 8y. Y eso tiene que ser igual a 608 menos a los otros números que ya te dan. Po. Te Ah, dan no me acuerdo qué número habían en ese momento, claro, antes de, porque está de calcular. despejado. Toda la razón. Pero considerando que esto de acá va a ser 2 por x, ahí sacáis el tiro que x vale 12. Y sabiendo que x más y es 40, sacáis el tiro también el valor de y. Ya viste, no era tan difícil, era. Ya, era básicamente relacionar esto de acá con lo de allá. Sí, no sé si los que tenían la misma duda acá, como que ahora les quedó más claro. Yo ahora sí me iluminé, ahora se entendí. ¿Sí? Ya, muchas gracias a los que aportaron. Me ahorraron mucho tiempo. Yo me voy a demorar un ratito en darme cuenta. ¿Ya? Ya, no sé quién seguía, ya me perdí. Creo que seguía Catalina y después las dos chiquillas, no sé si todavía tienen levantar la mano o la volvieron a levantar. Y después está el Yanko. Ya, a ver, ¿quién habla? ¿Quién habla? Que de verdad que no me acuerdo quién estaba primero. Ya, a ver, Catalina, que la ¿Pero nomás? Ya, mi duda era con el test de combinatoria.
la 4. Como una duda súper específica. De hecho, le mandé el correo a la profe y no, o sea, me contestó, pero me puso como acuso recibo. Pero no me Pero no te respondió ha nada. respondido. Ay, No. espérame. A ver. Era. mm, De la pregunta Ah, ya. 4. Pregunta. Espérame, estoy buscando. La que dice si tienen 5 fichas con los números 2, 4, 5, 7 y 8. Ay, es que no. No estoy en mi casa, así que no tengo el ejercicio, pero tengo la duda. Pero creo que era donde hay que poner 2 cifras y en uno 3 cifras, en la A y la B. Ya, sí, esa. Ah, ya. Sí, ya, mi duda era porque yo lo había hecho como que se podían repetir los números. Entonces yo, por ejemplo, en la A puse 5 por 5 y creo que en la resolución sale como 5 por 4. Mi duda es como, esa es súper específica. Y pasa lo mismo con la B, que yo como hago la cajita en vez de la fórmula, eh, por ejemplo, puse 4 por 4 por 3 en la B. Como Ya. que... Ya, sí, te entiendo. Ya. Entonces, ya, deja leer la pregunta. Si dices que tenemos 5 fichas con 5 números, que son números distintos. Preguntan primero cuántos números de 2 cifras se pueden formar si se juntan 2 de estas fichas. Entonces, en ese caso, ya si lo hacemos con las cajitas, es que claro, el tema es que acá no se pueden repetir porque son es- fichas. Es como si tenemos la ficha a la bolsa de la que la sacaste, y eso sería si te dijeran que es con reposición. Pero en este caso, yo lo pienso como, ya tengo una caja y tengo 5 fichas, no sé, como las que se ocupan en la lotería. Entonces, si yo saco una, no puedo volver a sacar la misma. es que yo lo estaba pensando porque como el ejercicio no me decía si se podía repetir o no, yo, yo supuse que sí, que se podía Claro, repetir, entonces por eso... claro que acá en estos pero- casos así, si fueran números, también habría tenido la misma duda que tú. Si te habrán dicho, tenemos el número 2, 4, 5, 7 y 8 y queremos formar cifras. Pero en este caso, como tenemos fichas, ahí como que cambia la cosa porque, como digo, yo al menos hago ese ejercicio mental de pensar de que tengo una caja que estoy sacando una ficha como las que te pasan en la lotería y no te dicen que la vuelvas a meter, así que asumo que no la voy a volver a meter. Ya, entonces en esos tipos de ejercicios también me tengo que fijar como en los objetos que me dicen, si es O sea, ficha, si es claro, o sea, más que el número. objeto como tal, es como si es un objeto o no, porque en este caso, si fuera una ficha, un papel, un cartón, una goma, no sé, un dado, para el efecto del ejercicio es lo mismo, pero es distinto si te dicen que son números, porque los números sí son cosas que se pueden repetir, po, pero si son fichas no, porque tenéis que como pensarlo en algo como tangible. ¿Ya? Es entonces Mm. yo cuando tengo ese ejercicio, no sé si les sirve como ese dato de intentar verlo como si tuvieran una caja y tuvieran las fichas ahí y sacaran una. Y si no les Sí, es que yo igual para meter, lo pensaba así claro, como, por ejemplo, si yo tengo, no sé, supongo que yo tengo fichas infinitas, entonces hay 5 opciones en, como en la primera, 5 opciones en la segunda y así. claro, claro, no, sí, te entiendo a lo que voy, pero como te digo, como nos dicen al principio que tenemos 5 fichas, entonces tenemos solamente 5, sacamos una, nos van a quedar 4, sacamos otra, nos van a quedar 3. Entonces así tenemos que ir viendo, por ejemplo, acá el 5 por 4, pero está la opción de verlo con la fórmula de variaciones, pero claro, si lo hicieras con casillas sería 5 y la segunda opción tenéis que sacar 4. Ya, sí, ya No me sé si quedó se queda mucho más claro más ahí. claro. ¿Sí? Ya, qué bueno. Sí, muchas gracias. De nada. Después, no sé si, no sé quién seguía. A ver, en el chat dicen, eh, tengo dudas con el ejercicio del test 3, el ejercicio 5 de probabilidades, en la pregunta B, y en el control 2, en el ejercicio B exactamente. Ya, a ver, vamos por parte. Vamos a ver primero entonces el ejercicio 5 de probabilidades del test 3. Ya, a ver, la pregunta 5 de probabilidades. A ver.
Probabilidades, pregunta 5, es la que dice de 120 estudiantes, 60 estudian francés, 50 estudian español, ¿esa? Sí, esa misma. Son la de los estudiantes que estudian francés y español. Ya, ¿qué pasa con esa pregunta? Ya. Primero tengo una duda, porque no sé si es normal que al sumar los valores de 60, 50 y 20 de 10 números mayores que 120 de que es la totalidad de estudiantes, porque da 130 al Ya, sumar. es que tenéis que sumar 60, 50 y 10. ¿Ya? ¿Y por qué? Perdón. Ya, mira, Es porque se le espérame. resta la intersección a uno, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que esos 20 que estudian francés y español están contados dentro de los que estudian español y dentro de los que estudian francés no lo podéis contar dos veces. Ya. Entonces, sí, claro, si tú lo contaras, estaría contando a 10 personas dos veces. Básicamente, por eso son 10. Ya, súper. Y en la 2, o sea, perdón, en la pregunta B en ese caso, dice que son 10 partidos en 120 y yo saco, hago el diagrama de Venn y todo, y saco que son 30 estudiantes los que no hacen nada. Y serían 30 partidos en 120. Incluso lo La busqué en pregunta, internet, a ver, dice, lo busqué en internet y dice que es 30 de 120, entonces no sé. a ver, deja ver, dice que tenemos 120 estudiantes, 60 estudian francés, 50 español, 20 francés y español. Si se escoge un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no esté estudiando ni francés ni español? ¿Ya qué significa que no esté estudiando ni francés ni español? Eh, ya que claro, acá lo cuentan como 10. Entonces, a nosotros nos dicen que tenemos 60 que estudian francés, 50 que estudian español y 20 que estudian ambas. Ya, entonces si nosotros hacemos el diagrama de Venn con los circulitos, ya vamos a tener 60 personas en francés. Vamos a tener 60 personas, pero también vamos a tener una intersección que va a valer 20. Entonces vamos a tener 40 personas que solamente hablan francés. 20 que hablan ambos y 30 que hablan solo español. ¿Sí? Sí, 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 hasta ahí vamos bien. Ya, entonces tendríamos 60 que estudian francés, o sea, tenemos 40 que estudian solo francés, 20 que estudian ambas, 30 que estudian español, y sabemos que el total son 120. La suma de 40, 20 y 30 nos da 90, o sea que son 30 los que no estudian ningún idioma. Sí, hasta ahí tengo lo mismo. Ya, entonces, nos preguntan que no esté estudiando ni francés ni español. Ya, acá tenemos dos posibilidades, de verlo como uno menos la probabilidad de que estudie francés y español, o verlo como la probabilidad de que no estudie ni francés ni español. Lo voy a ver como la primera, que creo que es un poco más fácil ver cuál es la probabilidad de que hable francés y español, porque esa nos la dan. Y nos dicen que son 20 de 120, o sea que son un sexto, ¿cierto? No, mentira, sí, ¿no? Sí, 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 un sexto. Entonces, 1 menos un sexto, serían 5 sextos. 5 sextos. Te lo da eso de aquí. No sé si estoy de acuerdo con el... Sí, es que sabéis que estoy igual confundida porque como te digo, lo busqué en internet y Ujú. da el valor de 30 partido en 120. Entonces, yo no sé si ahí es porque está esa O ahí entre medio o no sé Puede por qué ser, se es hace ese análisis. que, claro, es que, como te digo, habrían como dos formas de ver ese ejercicio. Si tú lo lees, puedes como tomar dos estrategias para responderlo. La más fácil para mí era la que te dije yo, que es como, porque ya te dicen cuántas personas son las que estudian francés y español. ¿Cachai? ¿Ya? Entonces, cuando uno te dice que no está estudiando ni francés ni español, Ah, claro, se resta con claro, la totalidad. claro, Ujú. entonces tú tomas el total y le restas a las que hablan francés y español, que sería lo que acabo de hacer, que era uno menos un sexto, que claro, te da 5 sextos, pero ahí no te da, te daría 83% me parece. Pero a ver, si tú sí, el 30 partido en 120 te da 25%, ¿cierto? Bueno, aquí también lo estoy haciendo. Eh, Ya, porque, por ejemplo, si la viéramos de la otra forma y buscamos cuáles son las personas que no hablan ninguna de las dos, claro, serían todas las personas que están afuera del diagrama, pues, ¿no? sí, o sea, claro, haciendo como tú estás diciendo con esa forma de restar uno con la probabilidad de que estén estudiando los dos, Ujú. da 83.3%. Claro, da como eso por 10. Ujú. Y por eso te digo que es extraño, porque yo también está la otra forma
de sacarlo restando las totalidades y ver cuál es lo que está fuera, por así decirlo, de los circulitos, y es Ujú. 30 partido en 120. Entonces, por eso estoy en la duda ahí. Claro. Claro. Espera. A ver si tenía la misma duda. Que acá, a ver, ¿qué escribió acá? La probabilidad, la A puso la probabilidad que esté siendo francés o español. Sería ambas menos la intersección, claro, que serían 90. Serían, claro, 40, 30, 20. Claro, serían 90. Ya está ahí todo bien. Ahora te pregunto que no estoy haciendo ni francés ni español. Em, claro, es que como... y lo intento ver como de la forma de... Te da lo más parecido posible. Es posible que Raúl se haya equivocado ahí también. Lo voy a anotar igual. En la 5 del test. Pregunta 5. Test formativo. Igual le voy a decir a la Yanara cuando haga la ayudantía mañana, como para que sepa, quizá ya puede traerles mañana una respuesta también, po. Como para que vengan mañana si es que pueden. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Claro, lo más parecido a la respuesta que puso él en el solucionario sería lo que te dije yo, que sería uno o menos lo que estudian ambos. Igual, de todas formas, esa forma que tú utilizaste no debería dar lo mismo que si yo ocupara el diagrama de Venn, porque finalmente es lo Claro. mismo, pero nos dan los mismos valores, entonces no sé, extraño. Ujú. Sí, está complicado, está rara la cosa acá. Sí, déjame igual darle una vueltita por último si me acuerdo. Espera, te mando un correo por último si me ilumina divinamente y se me ocurre. O si no, pues Ya, porfa. publicarlo, leer un trago a la profe si podemos como publicar mañana como una recopilación de dudas respondidas. Eso. Eh, porque yo sé que igual hay mucha gente que no tiene la posibilidad de venir a estas cosas. Así que, como para no cagarse a nadie. Ya, la tengo anotadita ahí. Cualquier cosa. Ya. Lo otro que lo que había escrito en el chat también era Ujú. el tema del test 2, el ejercicio B, El, cuando se hablaba de la varianza. el test 2 de ejercicio de esta. Déjame abrirlo. Test estadística descriptiva 2. ¿Ese? Ujú. A ver. Ya el ejercicio 2 cuando se habla de la varianza. Ya, ¿qué pasa con ese ejercicio? Lo que pasa es que ese ¿Es de los ejercicio, medicamentos o es otro? a ver, uy, no recuerdo el enunciado, pero había como un listado de números que decía 160, 175. Ah, el de los niveles de ozono alrededor de los años. Sí, creo que era ese. Ya, ya. Y ahí hablaban de la varianza en el ejercicio B. Y ahí tengo Ujú. la duda, porque yo al calcular la variancia sin el dato, que es 196, porque había como que separarlo de un dato, el último, me da el valor, que es 7,22, pero al calcularlo con el dato, me da otro valor de varianza, no el que está ahí. A mí me da 82,87. A ver, espérame, la pregunta B dice, supongamos que el dato atípico es una lectura legítima, ¿ese? Ujú. En este caso, ¿qué medida de localización se ve menos afectada por el dato atípico? ¿Qué medida de variabilidad se ve menos afectada por...? Ya, entonces... Ya, ¿cuál es el dato atípico acá, entonces? El 196. 196. Entonces, si tú lo incluyes dentro del valor, no te da la respuesta que puso la profe, pero si Sí, no la incluyes, sí te da. claro. Es como que el cálculo de la variancia con el dato no daba. Ya, claro. Y acá como que los te están pidiendo explícitamente que lo consideres. Ujú. Ya, a ver, esto es estadística descriptiva, es el test 2. Pregunta 2B. Le voy a igual a preguntar a Raúl, a ver qué pasó ahí. ¿Qué se escribió? Ya, porfa. Ya, Muchas gracias. de nada. No sé si venía el Yanko o venía Josefina. Y después le voy a leer las preguntas en el chat. Hola, buenas tardes. ¿Qué Hola, tal? Yanko. Hola, hola, ¿qué tal? Una consulta respecto a la pregunta 3 del test formativo número 3 de combinatoria. Si estaría la posibilidad como Ya, de poder aclarar un poco. creo que sí, ya lo vimos, sí. Sí.
Es que Sí. me acabo de unir hace poco, por eso. El de las letras, consonantes, vocales, todo el tema. Sí, más que nada era por qué ocupamos combinación y no variación. Ya, sí, como hablamos, había tenido igual problemas con ese ejercicio por lo mismo, porque me habían preguntado también eso. La profe lo que me dijo fue que le recomendara mandarle un correo a Raúl, que fue el que hizo la pauta y el que hizo el ejercicio. Eh, Porque, claro, acá la perspectiva que él tomó al responder el ejercicio fue, eh, lo vio como de la parte de elegir letras, no como de formar palabras. Entonces, Mm, que yo igual entiendo la duda porque cuando uno dice, claro, hay que formar palabras, uno dice, claro, el orden importa, porque escribir a veces no es lo mismo que escribir CBA, ni BCA, ni nada por el estilo. correcto. Pero, se supone que esa como opciones distintas de escribir la misma, como con las mismas letras, distintas palabras, eso se supone que lo considera cuando uno multiplica por 5 factorial, que sería como la permutación de las 5 letras. ¿Cachai? Sí, eso todo claro. Ese 5 factorial lo tengo sumamente claro. Pero también yo, por un momento, también pensé que podía ser el tema de variación, porque importa el orden. Pues no es lo mismo, por ejemplo, tener A, E, I, sí, y BC, que tener BC y A, E, I. Ahí ya Claro, tenemos más no combinaciones, lo... tenemos más situaciones que ya. Claro, Entonces, ahí como que me confundí un poco. Y vi la pero es pauta y la tenía que... como combinación. Claro, es que Entonces, lo que hizo Raúl fue, yo creo que fue como, ya, primero tenemos que elegir 3 consonantes dentro de las 21, pero dentro, si pensamos solamente en las consonantes, no en la palabra completa ni en las vocales, solo en las consonantes, tenemos que tomar 3 consonantes de un universo de 21 y no importa cómo las elijamos ni el orden en el que las elijamos, ¿cierto? ya ese Si fue como vemos, el si vemos análisis. dentro de las consonantes, adentro de las consonantes no importa el orden. ¿Por Sí, qué? entiendo. Porque eso después se considera cuando uno multiplica por 5 factorial esa permutación, ese posible orden que puede tener. Lo Ya, mismo con las hay vocales. Yo creo que mucho más ese fue claro. como yo creo que ese fue como el razonamiento que hizo Raúl, pero como les digo, igual como que quedan un poco de duda, igual queda como un poco de dudas con eso, pero la tengo igual anotada como para responderla mañana, si no la respondo yo, la responde la Yanara o subimos algo así, para que nosotros Ya. vamos a intentar hacer lo posible para responder todas las dudas. Muchas gracias, Javiera, por tu tiempo. Hasta luego. Nada. Josefina, Hola, sí, otra consulta dime, respecto al mismo test, perdón. No la misma ¿el pregunta, pero el 3? mismo test. Ah, Sí, ya, ¿cuál? la pregunta 7. Pregunta 7. Espera, estoy buscando. La de la prueba de opción múltiple, Sí, ya. mi duda es si, por ejemplo, en la A y la B hace esto del 4 elevado a 5 y el 3 elevado a 5, ¿cierto? Ujú, sí. Entiendo por qué lo hace, pero esto yo no lo podría, es que me suena mucho a la fórmula de la variación, em, Con ¿cuál era la variación con repetición? Sí, ujú. no tiene nada que ver, ¿cierto? Espera un segundo, un segundito que tengo que leer la pregunta. Eh, a ver. Se nos dice que tenemos 5 preguntas. Tenemos 5 preguntas con 4 posibles respuestas. Entonces te preguntan de cuántas formas diferentes un estudiante puede elegir una respuesta a cada pregunta. Ya, es que acá, ya, ¿qué significa como cuando uno escoge una variación? Ya, las variaciones básicamente es cuando importa el orden y no intervienen todos los elementos. Entonces tendríamos variaciones con repetición. Ahora, en este caso, ¿importa el orden? Creo que no, pues. O sea, es que ya acá básicamente, y yo creo que esto más que verlo con fórmula, uno debería intentar verlo, es que según yo, o al menos yo siento que hay como ejercicios que uno los puede hacer como con lógica y otros ejercicios que uno los tiene que hacer con fórmula. Este tipo de ejercicios siento que son los que uno tiene que hacer como con lógica,
Porque si tienes 4 posibles formas de responder una pregunta, claro, vas a tener 4 posibilidades en la primera, 4 en la segunda, 4 en la tercera y todo el tema. Pero, Claro, sí, pero como se parecía, pensé que podía estar relacionado. claro, puede que esté relacionado, sí. En este momento no sabría decirte cómo, pero es que, claro, acá no intervienen todos los elementos. Es que siento que lo podríamos ver de cierta forma en la que sí podría tener sentido. Por ejemplo, tenemos 5 preguntas y sí importa el orden en el que la responda porque no todas las respuestas son correctas. Entonces sí importa qué es lo que yo respondo. Y no tomo todos los elementos porque hay una sola respuesta que es la correcta. Siento que ese podría ser como el razonamiento para llegar a una variación con repetición. No digo que esté correcto. Digo que ese podría ser el razonamiento detrás de llegar a eso. Ya, pero como te digo, creo que en este tipo de casos lo mejor es como verlo con lógica. A veces no tiene mucho sentido buscarle como fórmula a las cosas. A veces. Eso es lo que te diría yo. ¿Ya? Ah, ya, es que pensé que como para tenerlo en consideración en caso de que fuera una variación, como para tenerlo ahí como otro ejemplo más de variación. Ujú, claro. Ujú. No sabría decirte, o sea, o sea, lo voy a dejar como anotadito para tenerlo en cuenta. La pregunta 7 del test 3. Ya. Ya, creo que había una pregunta en el chat. Estoy subiendo a ver si encuentro algo que no haya visto. A ver. A ver, dice, como no tiene relevancia el orden, puede ser considerada como la cantidad de variaciones que hay. ¿En qué contexto fue esto, Agustín? Que me gusta si lleva atrasado, pero no sé en qué contexto pasó eso. Perdón, si es que no lo leí en el momento. No, tranquila. Igual llegué tarde. Igual llegué atrasado. No, pero tranqui. Pero ¿en qué contexto? Estaba viendo de las 5 fichas que te decían como tengo 5 fichas con 5 números diferentes. ¿Cuántos puedo Ujú. crear? Ya, Sería considerada una varianza. Y disculpa que te interrumpiera. tranqui, espérame. ¿Qué ejercicio es? ¿El 4? Si Creo. no me equivoco. Sí, creo. Ya, ojo ahí, cuidado. No es varianza, es variación. Varianza es un Eso. polígrafo. Cuidado, porque mucha gente se equivoca muchas veces con ese tipo de cosas porque se parecen mucho. Una variación. Eh, y sí, pues efectivamente una variación. Sí, está desarrollado como una variación en el solucionario, de hecho. Eh, sí, de nada. A ver, Cristóbal dice, con respecto a lo que es el profe, lo de los estudiantes, hizo que eran 50 que estudian solo francés, 40 los que estudian solo español. Por lo tanto, quedaría 40, o sea, 20, 50, 40. Así que creo que ya no estudian ninguna. Ya, sí, tiene sentido lo que dice Cristóbal con respecto a la pregunta de la gente que habla idiomas. Que dice, son 50 los que estudian solo francés, 40 los que estudian solo español y 10 que hablan ambas. Ya. Bueno, eso también sería una forma de verla. César. Hola, tengo una duda con la pregunta 7 del test 3. No, la pregunta de 7 de probabilidad, la de Pedro y la carta. Ah, ya, esa creo que también ya la vimos, ¿no? ¿Ah, Pero ya la vieron? no importa. No importa. Bueno, Sí, igual a puedo ver. seguir o no. Sí, obvio, espérame, la estoy buscando para. No la encuentro, espérame. Eh, Y ahora sí, ya la encontré. Ya, es que no me quedó claro por qué la división del final, porque sé que en mi opinión esto es una probabilidad condicional porque me está pidiendo la posibilidad de que Pedro no hayas escrito la carta sabiendo que María no la recibió. Entonces, Ujú. entiendo cómo sacar la posibilidad de que María no la hayase recibido y de que la posibilidad de que Pedro no hayas escrito la carta es independiente de eso, pero no me queda claro por qué se dividió de esa forma. Ya, a ver. A ver, ya, la probabilidad de que María no haya recibido la carta, entonces sería, bueno, sería una combinación de todos los factores que vimos, que era entre que el cartero o sea, no la perdiera, que el cartero la entregara. Por otra parte, tenemos que Pedro no escribió la carta. Bueno, acá alguien nos mencionó que el ejercicio se parecía a otro
relacionada con petróleo, si no me equivoco. No sé qué ejercicio es, pero se supone que se parece a otro. Ya. Te pregunto más que nada de dónde sale esa división, ¿o no? Sí, ¿de dónde sale la división? No me quedó claro. Ya, a ver. 17, 3. Ya, igual lo tengo anotado como para que la profe suba una explicación mejor que la que habíamos buscado, porque, claro, era no se nada muy convincente. Pero, pucha, no quiero darte una respuesta ahora que pueda que esté equivocada, así que prefiero como hablarlo con la profe y que me diga ella cuál es como su... o qué es lo que espera ella en verdad que ustedes piensen mientras estén haciendo la prueba. Bueno, y también tengo que preguntarle a Raúl. Mañana igual va a haber otra ayudantía porque la Yanara y o el Christopher podían hacerlo mañana. Así que prefiero dejarla como en veremos porque como te digo, no quiero decirte algo que no sea correcto. Bueno, ok. Entonces tendré que esperar para mañana. Si no, igual podemos, o sea, voy a intentar que podamos subir un PDF como con todas las dudas que me han dicho hoy día y ojalá también las de mañana para la gente que no pueda venir. ¿Ya? Así que eso, no sé si alguien tiene alguna otra duda. Bueno, igual cualquier cosa, siempre está el correo abierto, el mío, el de la profe, el del resto de los ayudantes también. Así que no sé si tienen alguna otra duda, igual voy a intentar subir esta ayudantía lo más pronto posible para que la puedan ver de nuevo o para quien la necesite. Eso. Ya, entonces si no tienen dudas, los dejamos hasta aquí. Gracias por venir y cualquier cosa me pueden mandar un correo a mí, a la profe o a cualquiera de los demás chiquillos con el que se sienta más cómodo, no sé, como quieran. Y acuérdense que mañana también va a haber otra ayudantía, así que si les quedaron dudas de ahora o no les convence cómo les contesté yo las dudas, le voy a preguntar a la llenadora que tiene su propia forma de explicar también. ¿Ya? Así que eso, que les vaya bien, cuídense. Chao, chao. Chao, gracias.